Olá, Shalom! Seja bem-vindo à Casa dos Bnei Anussim. Está começando mais um programa Israel Vive. E conosco hoje, Juan Pablo Leguizamón. Seja bem-vindo. É a oportunidade que temos de estarmos aqui para que você possa conhecer mais de nossos objetivos. Para nós, a tua atenção é um privilégio. E esperamos que, por longos tempos, estejamos juntos assistindo esta programação. Seja bem-vindo, Shemuel Zakai, ao programa Israel Vive. Olá, Shimon. Olá, Pablo Leguizamón. É um prazer hoje ouvirmos e falarmos e entrevistarmos Dan Limor, que participou de uma operação importantíssima, humanista, e que se tornou cena, se tornou filme, né? Um clássico do Netflix, do cinema americano. Ele vai falar para nós hoje sobre o resgate e a Operação Mar Vermelho. Curiosamente, Shemuel, Juan Pablo, Dan Limor, que nos cederá essa entrevista de hoje, é um ex-agente do Mossad, né, que participou e liderou ali toda essa operação no Mar Vermelho, e nos trará também detalhes que todo filme é romantizado, né, obviamente. Já é sabido que algumas coisas que estão no filme não aconteceram, de fato foi colocado para fins comerciais, atrativos, né, de mercado, e Dan Limor esclarece isso tudo, né, para nós, e vai trazer a visão dele sobre o que aconteceu, né, o que ele, como um operador do Mossad, né, viu e viveu. Acredito que nós teremos grandes momentos no programa de hoje, que é justamente ouvindo um relato de alguém que viveu. É como se a gente ouvisse o relato de alguém que sobreviveu à guerra. Acionando a memória de alguém que fez frente a essa operação. Exatamente. Enfrentou a inteligência de Israel para que essa operação acontecesse, né? E que, ao mesmo tempo, acompanhou a direção do filme americano que quis tirar a fatia, né? A fatia de heroísmo de que Israel foi protagonista nesta operação, Shimon. Então, vamos lá com Dan Limor. Vai entrar conosco agora para falarmos justamente sobre a Operação Mar Vermelho e os judeus etíopes, aqueles que saíram da Etiópia e, enfim, voltaram para Eretz Israel. La película esa de Netflix, eu fui un consigliero un poco para el director de la película, del film. Sí. Y la verdad es que no refleja realmente lo que pasó sobre el terreno, pero solamente en parte. Es decir, como él me dijo cuando escribió el guión de la película, me dijo que va a ser inspirada en los hechos, en lo que pasó, pero no basada. Es decir, que va a poder utilizar también su imaginación para atraer al público americano. Por eso, por ejemplo, hay en el film el CIA. A CIA. En la realidad, nosotros
nunca trabajamos con la CIA. Trabajamos en Mossad con la Marina israelí y con la aviación israelí, pero no con ninguna agencia extranjera. Pero como ese film lo hicieron principalmente para el público americano, entonces agregaron ese capítulo en el cual se ve a la CIA que viene y que nos rescata de prisión y que después nos manda un avión. Todo eso no pasó. Pero bueno, para alguien que nunca supo nada sobre esta operación, cuando ve el film, aprende algo. Es decir, se ve que hay algunas cosas que están en el film que pasaron. Por ejemplo, el hecho que nosotros operamos un resort para bucear, diving. Eso es verdad. Y la verdad es que yo como director de una compañía europea, yo firmé un contrato con el Ministerio de Turismo sudanés para utilizar el resort ese, y pagamos alquiler anual de $250,000 y lo utilizamos ese resort durante 5 años. Y ahí realmente vinieron turistas. Mi equipo estaba formado por agentes que al mismo tiempo sabían hacer el trabajo de un agente, pero paralelamente también eran instructores de buceo, de diving. Y claro que todos teníamos nacionalidades diferentes de la nacionalidad israelí. Claro que no podíamos estar ahí como israelíes ni como judeos. Entonces todos los miembros de mi equipo nacieron en otros países. Había también una mujer en el equipo que era la directora, la gerente del resort, y eso era un puesto muy difícil y muy importante para el suceso de la operación, porque hay que entender que este resort estaba a 70 kilómetros de la ciudad más próxima, que era Port Sudán, y no había electricidad. Teníamos un generador, pero no estábamos conectados con la electricidad. Tampoco no había agua corriente. Había que buscar el agua en pozos de agua con un tanque y con una pompa para pompear el agua y traerla al resort. Y todo lo que era alimentación, aparte de lo que nosotros pescábamos en el mar para comer, todo el resto, vegetales, legumbres, frutas, bebidas alcohólicas, que los clientes nuestros eran en mayoría europeos, ingleses, alemanes, italianos, franceses, y ellos la cerveza. Entonces hay que conseguirle cerveza.
Deu uma travadinha. Vidas, la vida. Pero esta señora que dirigía, que era miembro de mi equipo y que dirigía el resort, se las arregló para obtener también estas bebidas alcohólicas para nuestros clientes. Bueno, nosotros también de vez en cuando tomamos una cervecita. Pero aparte de eso, nosotros necesitábamos mucha gasolina porque teníamos que ir a buscar a nuestros hermanos, los judeos etiopíes, a 900 kilómetros del resort. Teníamos que ir 900 kilómetros, reunir a los judeos y llevarlos de vuelta 900 kilómetros. Iam por Caminhones. estradas escondidas. No, una parte sí. En la parte a lo largo de la costa del Mar Rosso, hasta el lugar donde nos encontrábamos con los comandos de la Marina, ahí sí son rutas escondidas. Pero desde el lugar donde los íbamos a buscar, que son los campos de refugiados de las Naciones Unidas, que estaban a 900 kilómetros, íbamos y volvíamos por carretera, porque no hay otra manera. Por rutas escondidas serían más de 1200 kilómetros, porque hay que dar vueltas por ahí. Entonces, pero el problema de esa carretera de 900 kilómetros eran los, no sé cómo se dice esto, los checkpoints del ejército sudanés, que tenían 15 puestos donde había que parar con los vehículos, con los camiones. Eran soldados armados y nosotros no parábamos, nunca parábamos. Nosotros viajábamos cuando teníamos a los judeos con nosotros solamente en la noche. Y durante el día, porque uno no puede hacer 900 kilómetros en una noche, entonces lo hacíamos en 2 noches. Y esas 2 noches, durante el día, en el medio, ahí nos escondíamos en el desierto para que no nos descubran. Pero y no parábamos en esos checkpoints, porque si hubiéramos parado, inmediatamente los soldados sudaneses hubieran descubierto que nosotros, los blancos, estamos llevando a los judeos etiopíes a la costa y hubieran comprendido que estamos evacuando a esta gente de Sudán para afuera. Así que bueno, entonces teníamos unos métodos para no parar en esos. Primeramente, en la noche, estos soldados eran menos vigilantes. La noche, en el medio del desierto, ahí, fácilmente los soldados se dormían. Y en algunos lugares donde no se dormían, donde no estaban durmiendo, entonces yo conducía una camioneta que era el vehículo que iba primero. Detrás mío venían los camiones donde llevábamos a los judeos. Entonces yo me paraba por ejemplo, en un checkpoint y empezaba a charlar, a falar con los soldados
y les daba cigarrillos. Después que yo falo árabe, entonces falaba con ellos en árabe, y cuando aparecían los camiones, yo les decía a ellos que son gente que trabajan para mí, así que los dejen pasar. Y así marchaba el asunto, más o menos. Bueno, ¿qué más quieren saber? ¿Tienen alguna Dan Limor, pregunta? então, você que está nos assistindo agora, o Dan Limor é um herói da inteligência de Israel, está nos trazendo aqui através da sua memória, que participou da operação chamada Mar Vermelho, que resgatou milhares de etíopes destinados ao massacre no Sudão e também na Etiópia. Ele vai nos falar um pouco mais sobre esse conflito político de que os etíopes estavam nessa encruzilhada e que foram salvos por essa operação. Dan Limor, você nos comentou no início que acompanhou a direção do filme e que teve que compartilhar um pouco do heroísmo com a participação norte-americana nessa operação, né? Parte das pessoas que foram resgatadas foram através do mar, né? Já que o resort, ele mantendo essa distância da cidade mais próxima a 70 quilômetros, facilitava esse resgate da marinha israelense de milhares e milhares de judeus. E quando que isso teve que ser levado, então, através do aeroporto desativado no Sudão? Bueno, primeramente, nosotros llamamos a esta operación no Mar Vermelho, la llamamos Operación Irmaos. En hebreo, Mifza Ahim, Irmaos. Porque para nosotros, todos los israelienses que veníamos a Sudán, íbamos para traer a nuestros hermanos a Israel. Ahora, el conflicto que existía en Etiopía en aquella época, donde toda la población etíope sufría porque el gobierno era un gobierno comunista y militar y comunista, y no maltrataban a los judeos especialmente, pero toda la población etíope sufría de ese gobierno que era dictatorial y muy cruel. No permitía ningún tipo de manifestaciones. Si había una manifestación de estudiantes, por ejemplo, en la capital, en Addis Abeba, venían camiones militares y tiraban con ametralladoras y mataban a los estudiantes que estaban manifestando. Es decir que la gente en Etiopía vivían en el miedo, tenían miedo al gobierno. Y al mismo tiempo que había una especie de guerra civil, porque los eritreos tenían guerrillas, movimientos de liberación que querían la independencia para Eritrea. Entonces luchaban contra el gobierno etíope, y bueno, los judeos estaban en el medio de todo eso. Aparte, en aquella época hubo una gran sequía, es decir, no llueve, sequía, y muchos animales murieron, las vacas, los corderos. Entonces también la gente ya no tenía lo que comer. Así que cientos de miles de Etiopía había campos de refugiados. Los judeos
que también estaban en el medio de todo eso, no se fueron de Etiopía porque alguien los trataba de matar, pero porque ellos siempre soñaron volver a Zion, a Jerusalén. Eso es una característica de los judíos etiopíes que se llaman Beta Israel, así se llaman. Durante siglos, más de 2000 años que están en Etiopía, su identidad judea como haciendo las mitzvot, Shabbat, Kashrut, Brit Milá, todo eso, porque querían en un momento volver a Jerusalén, a Zion, y reconstruir el templo. Estos judíos etiopíes, hasta hace 150 años atrás, ellos creían que eran los únicos judíos en el mundo. No sabían que había otras comunidades judeas en Yemen, que no es lejos, en Egipto. No sabían que había otros judíos. Ni siquiera sabían que había judíos blancos. Cuando el primer judío blanco llegó a Etiopía hace 150 años, en 1865, era un profesor en la Universidad de la Sorbonne en París. Se llamaba Joseph Alevi y era un profesor de orientalismo, es decir, que también falaba todos los idiomas de la región, incluyendo Amhara, que es la lengua, el idioma de Etiopía. Y él fue a buscarlos, porque fuera de Etiopía, las comunidades judeas sabían que había judíos en Etiopía, pero no había contacto. Entonces, quando ele chegou... Dan Limor, é isso que é interessante, né? Os falachas, né? Que são os judeus etíopes, eles não tinham contato com qualquer outro tipo de judeus, brancos, né? Existe um desenho, quase que um clássico, chamado O Gato do Rabino, que mostra mais ou menos esse desconhecimento do judeu branco. Então, esse contato de judeus askenazes da Rússia que retrata no desenho, no filme O Gato do Rabino, quando eles chegam ali para fazer um bar mitzvah, né? E existe essa estranheza de judeus brancos que também liam hebraico, de que também falavam hebraico. É bem retratado esse estado de isolamento de que viveram os judeus etíopes. Aquele filme O Físico também tem essa expedição, né, onde eles finalmente chegam lá onde estão as tribos etíopes. Também retrata um pouquinho disso. Exato. Mas continue, Dan Limor. Esses relatos, parece que enquanto você fala, nós estamos aqui imaginando tudo aquilo, aqueles momentos, né? E nós paramos onde o pesquisador francês judeu foi o primeiro que chegou lá, então na Etiópia. Él reunió todos los testimonios que hubo en la historia sobre la existencia de judeos ahí en Etiopía. Porque eso se sabía de hace de más de 1000 años. Se sabía en comunidades judeas en Europa
y en África, norte del África, país muy difícil. Son montañas y son valles, y los judíos vivían en el centro del país y no salían nunca, y era muy difícil también penetrar Etiopía. Entonces por eso ellos no sabían que había judíos afuera. Pero cuando llegó este profesor en 1865 y se identificó como judeo, no lo creyeron. Le dijeron, no es posible. Você es branco, no puede ser judeo. Para ellos, solamente negros pueden ser judeos. Bueno, como él falaba el idioma, y como él era un judeo practicante, y ellos, antes que conocían la Torah, entonces les faló de la Torah, y entonces estableció un diálogo, y les contó, les explicó a ellos que había muchos judeos fuera de Etiopía. Y a partir de ese momento, hace 150 años, se creó el link entre los judíos etiopíes y comunidades judeas en Europa, en Francia, en Italia, Alemania. Se estableció un diálogo entre los rabinos, que se dice Kesi, de los judíos etiopíes, con rabinos en Europa. Se escribieron qué halajá, qué mitzvot cada uno hace. Bueno, se estableció un diálogo, y poquito a poquito empezaron a venir algunos y se establecieron en Israel. Después de la creación del Estado de Israel, hubo muchos años en los cuales el gobierno de Israel y el rabinato de Israel no los reconocieron como judíos. Así como no reconocen a los anusim, ellos reconocen solamente a lo que ellos quieren reconocer. Entonces, llevó mucho tiempo, pero al fin hubo un rabino en Israel que estudió la historia de los judíos etiopíes, que como lo falé antes, se llaman Beta Israel, y descubrió que ya hace 500 años, 500 hubo un gran rabino que vivía en Egipto, que se llamaba Rabbi David ben Zimra, que era un judeo español que había sido expulsado de España en 1492 y se estableció en Egipto. Y ahí en Egipto hay una ciudad que se llama Alexandria, que es un gran puerto. Y en aquella época, hace 500 años, había un mercado de esclavos, que venían compradores de Europa a Alexandria para comprar esclavos. ¿Quién eran esos esclavos? Son gente que habían sido secuestradas por árabes que venían de Saudi Arabia y secuestraban a hombres y mujeres negros, los transportaban hasta Alejandría, que es en el mar Mediterráneo, y ahí había un mercado de esclavos. Y en una ocasión, dos de esos esclavos fueron comprados por un judío de Egipto, un judeo de Egipto. Y cuando los llevó a su casa, descubrió
que ellos eran judeos también. Entonces fue a consultar el Rav, que era Rabbi David Ben Zimra, que era uno de los grandes eruditos de aquella época, del siglo XV. Y él los interrogó, les preguntó preguntas y descubrió que eran judeos. Y declaró por escrito. Eso está escrito hace 500 años. Ya escribió que estos eran judeos descendientes de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel. Bueno, entonces quiere decir que la historia muestra que esta gente son de origen judeo. El hecho que ya hayan cambiado el color de la piel, eso no quiere decir nada, porque eso quiere decir que hubo matrimonios mixtos, y eso pasa en todo lugar. Eso pasó también en América Latina, en México, en Colombia, en Brasil, descendientes de Anusim, 500 años, también se casaron, matrimonios mixtos, y por eso es difícil encontrar un anús que sea rubio con óleos azules, ¿ok? Como un sueco. El color de la piel o cualquier otro aspecto físico exterior no quiere decir nada sobre un judeo. Un judeo puede ser de cualquier color y de cualquier forma y hablar cualquier idioma. Ser judeo es creer en la Torá. Entonces, por eso, si ya hablamos de este tema, y nosotros ya nos encontramos cuando estuve en Brasil y hablamos de eso también, ya va a llegar el momento en que van todos los Anusim y los descendientes de Anusim y descendientes de tribus judeas, que hay otros en África. Hay también judeos en Nigeria. Al fin van a ser todos reconocidos, porque no hay otra posibilidad. Es una cuestión de tiempo, porque todos los que se organizaron en comunidades judeas y están manteniendo las mitzvot, y Shabbat, y Hagim, y Kashrut, y todo eso, son judeos. No importa lo que el rabino tal y tal en Bnei Brak o en Yerushalayim piense. No, esa decisión de quién es judeo no pertenece a una, digamos, una banda de rabinos. Esos son relaciones entre judeos y Akadosh Baruj Hu, el creador. Por eso, al fin, todo eso se va a arreglar. Como también con los judeos etiopíes, que, como les expliqué, durante más de 20 años el gobierno israelí no los dejó venir porque decían que no eran judeos. ¿Por qué? Porque los rabinos decían que no eran judeos. Hasta que hubo uno que sí, dijo que sí. Y bueno, todo eso, al fin, ahora en Israel hay 150.000 judeos etiopíes. Y se están integrando en la sociedad israelí, pero no es fácil. Los judeos antiguos, ¿ok? No somos tolerantes. La prueba es lo que pasa en países como Brasil o Colombia o México, donde las comunidades judeas
tradicionales, no sé cómo llamarlas, tienen dificultad en aceptar las comunidades de Anusim. Ustedes lo saben perfectamente. ¿Por qué? Porque hay un problema en la cabeza. Uhum. Y esas Dale, cosas, al fin... Dale Moore, Sí. você nos apresentou agora uma coisa importante que é essa ligação dos etíopes, né, de médio, ou seja, datado de 500 anos desse contato com o judaísmo. Sobre a lenda dessa descendência e ascendência da rainha de Sabá e de Shilomo e dos possíveis levitas e Coanim que foram enviados por Shilomo. Isso é uma lenda? O que é dito hoje sobre essa ligação com os falachas, com os atuais etíopes? Bueno, primeramente, Shlomo, quiero explicarte, falasha es un término peyorativo, es decir, es un término insultante. Falasha, los goim etíopes, los cristianos, así llamaban a los judeos falasha. Falasha quiere decir extranjero, ocupador. Es decir, estos judeos que vivieron en Etiopía más de 2500 años no eran extranjeros ahí. Pero cuando los querían insultar, los llamaban falasha. Nunca vas a oír un judeo etiopí llamarse falasha. Se llaman Beta Israel. Ahora, la cuestión esa de Shlomo y de la reina de Saba, eso es una leyenda. Es verdad que en la Torá, en el Tanaj, en Melahim, que la reina de Saba visitó Jerusalén y conoció al rey Salomón. Primeramente, nadie sabe si esa reina de Saba era etiopí, porque Saba es el nombre de una provincia. Hay una en Etiopía, hay una provincia de Saba en el Yemen, hay una provincia de Saba en el Congo. Quiere decir que Saba es un nombre bastante común en África y en el sur de Asia. Y hay otra teoría que dice que la reina de Saba era una faraona, una reina de Egipto, que Egipto dominaba también esa región de Saba, y que esa fue la reina. Pero de todas maneras, los judeos, los Beta Israel, los judeos de Etiopía, no se consideran descendientes de esa unión que hubo entre Shlomo, el rey Shlomo, y la reina de Saba, sino que se consideran como descendientes de tribus de Israel que llegaron a Etiopía, como otros llegaron al Yemen y otros llegaron a Irak, Kurdistán o India durante la guerra que hubo hace 2700 años, cuando el imperio de Asiria invadió y destruyó el reino de Israel, y las 10 tribus que vivían en el reino de Israel fueron dispersadas y llegaron a muchos lugares. Entre otros lugares, Etiopía, Yemen, y lo que era en aquella época era Asiria, después fue Babilonia, es lo que hoy en día es Irak, Kurdistán, Irán. Quiere decir que eso es una leyenda que los cristianos etiopíes consideran que el reino de Etiopía, porque hubo un reino en Etiopía que duró hasta 1974,
donde el último rey de Etiopía, que se llamaba Haile Selassie, fue asesinado por esa misma junta militar que después tomaron el poder en Etiopía y transformaron a Etiopía en un país comunista. Así, esa es la respuesta a tu pregunta. Nós queremos agradecer a disposição de Dan Limor, que fala direto de Israel, esclarecendo um pouquinho mais, né, sobre essa temática, Shemuel Zakai. Yohanan? Grande hombre, tan interesante escucharte y al mismo tiempo acompañar el filme que nos han noticiado la forma como arrebataste esa gente de Etiopía y los has llevado a Israel. Lo que yo admiro y destaco aquí es la genialidad que usted tuvo, o sea, ese sentimiento de establecer esta grande búsqueda. Porque fue una odisea tremenda que vemos en el filme. Cuántos peligros, cuántas distancias, cuántas cosas. Y el plan que usted hizo para que esto se realizara de una manera grandiosa y llegase al cumbre el objetivo que llevó usted a planear y hacer esta gran cosa que creo que los etíopes que están en Israel se regocijan por esta gran obra. Y lo que terminaste de decir es tan interesante en los detalles que no tenemos en el filme, pero usted se los dice. Y encontramos, por ejemplo, indígenas con sin cubrirse con ropa, cantando Shema Israel, cada uno con su arma. Esas son cosas tan interesantes que ahora están fluyendo para nuestro conocimiento. Y te felicitamos y que el Eterno te bendiga muchísimo y continúe haciendo este trabajo de divulgación para que todos sepan. ¿Ok? Bueno, a mí me encantó hablar con ustedes. Lamento que hasta hace 2 años venía varias veces a Brasil, entonces mi portugués se mejoró, pero estos 2 últimos años no tuve ocasión de hablar en portugués, entonces se me fueron las palabras, pero les prometo que apenas se pueda viajar libremente, voy a venir a visitarlos otra vez a Brasil, porque yo les tengo mucho respeto y mucha admiración a todas estas comunidades de Anusim. Yo pienso que vocês son los verdaderos judeos. Gracias. Okay. Muito bem, Dan Limor. Shana Tova, que les tengan ustedes todos Shana Tova, feliz año nuevo y que que podamos juntarnos próximamente. Shana Tová ao Metuká, que também você, Dan Limor, seja inscrito e selado no livro da Boa Vida. Agradecemos por prestigiar o nosso canal com essa importante revelação sobre as tribos perdidas, sobre esta operação do Mar Vermelho. Ele não gosta, mas ele é conhecido agora mundialmente, né, como o herói da inteligência israelense, do Mossad, que se prestou um serviço tão humanista de resgatar vítimas e levá-los ao Estado de Israel, ao recém-Estado de Israel, mesmo no momento em que a Rabanut ainda não havia autorizado a entrada desses judeus que já praticavam há centenas de anos o judaísmo da Etiópia. Dan Limor também esteve no Brasil participando do mapeamento das comunidades Bnei Anusim.
visitando cada uma das comunidades emergentes, fazendo um importante trabalho, trazendo dignidade a todos os grupos que estão se organizando e praticando o judaísmo, com essa expressão sincera do coração que ele manifestou sobre a legitimidade do judaísmo que há em cada uma dessas pessoas. Dan Limor, muito obrigado pela participação. Espero que essa seja uma de muitas entrevistas que você possa compartilhar conosco da vasta experiência de tudo aquilo que você tem para mostrar para o mundo e de inspirar as pessoas com o trabalho e com o seu conhecimento. Muito obrigado, Toda Rabá.